de ese poder que tú tienes, Señor, para dar a tu iglesia. Hoy pedimos, Señor, que cambies nuestra manera de pensar, que cambies nuestra manera de ser, pues tú tienes planes, propósitos. Tú quieres hacer obras maravillosas, Señor, en cada uno de los congregados. Te pedimos también, Señor, por aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que seas tú, Señor, impartiendo una palabra, Señor, que pueda llegar al corazón y que pueda bendecir a todos los que nos ven y nos oyen. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de esta oportunidad es: la oración desata el poder de Dios. ¿Cuántos lo creemos? La oración es la clave. La oración es lo que nos da la victoria. Si hay una iglesia que ora, es una iglesia que va a ver maravillas de Dios. Si hay una iglesia que ora, es la iglesia que va a ver sanidades moviéndose. Si hay una iglesia que ora, va a haber respuestas de Dios a las peticiones. Si hay una iglesia que ora, verá vidas transformadas por el poder de Dios. Porque la oración es la clave. Y todo lo contrario, ¿verdad? Si hay una iglesia que se aleja de la oración, que abandona la comunión con Dios, será una iglesia que retrocede. Será una iglesia que será en algunas ocasiones vencida por la misma tentación del enemigo. Y eso pues es lo que hoy queremos combatir. No queremos derrotas, no queremos, hermanos creyentes fracasados, no queremos, hermanos, que estén ahí, ¿verdad?, cautivos por el enemigo, sino más bien queremos dar a conocer las maravillas de Dios. Porque si hemos sido llamados por el Señor, hemos sido llamados para vencer, hemos sido llamados para avanzar. La iglesia de Cristo, como lo hemos testificado muchas veces, no es una iglesia estática, no es una iglesia que mengua, sino es una iglesia que va en avanzada. Así como el Señor le dijo a Josué, si bien es cierto que Moisés, su siervo, ya había muerto, pero le dice, levántate, ¿verdad? Porque tú introducirás a este pueblo a la tierra a la cual juré que les daría. Levántate, esfuérzate, sé valiente. Esas declaraciones tienen que llenarnos de aliento a nosotros también. Porque así como Josué, así como el pueblo antiguo de Israel era un pueblo especial en las manos de Dios, la iglesia de hoy en día, de igual forma, estamos en las manos de Dios. No se nos debe de olvidar que no estamos solos. A veces el enemigo quisiera susurrar o susurra más bien al oído que estás solo, que estás desamparado, que no te quieren, que los hermanos no te visitan o que te han dejado, te han olvidado. Pero nada de eso, porque aunque eso fuera verdad, el Dios Todopoderoso todavía está de nuestro lado. Y si el Dios Todopoderoso está con nosotros, estamos completos. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. La oración es el elemento que va a dar la victoria a la iglesia. Si bien es cierto que en la narración se puede ver cómo el enemigo estaba orquestando un plan para hacer tropezar a la iglesia, para hacer retroceder a la iglesia, pero también había una iglesia que había entendido que el poder de Dios está en la oración. Repito, si hay oración, va a haber victoria. Si hay oración, hermanos, vamos a ver los milagros de Dios. Hoy en día mucha gente se queja y muchas veces las personas que más reniegan en la obra de Dios son aquellos que no se meten a la comunión con el Señor. Hay gente que es espectadora en las iglesias, y no me refiero a la nuestra solamente, me refiero a toda la iglesia del Señor. Hay gente que solamente llega a las iglesias y no se involucra en ella. Por eso es que critican y comienzan a ver peros, comienzan a ver diferentes obstáculos, porque no se entregan al Señor. Mis estimables hermanos, cuando una persona llega a un lugar, puede ser aquí o puede ser en otro lugar, y uno comienza a meterse con el Señor, a orar, a buscarle, a ayunar, a orar, no le queda ni tiempo para andar viendo a otras personas lo que éstas están haciendo o no están haciendo.
Si nosotros nos metemos con el Señor, les digo que cada quien va a comenzar a hacer su parte y el fuego de Dios va a comenzar a penetrar nuestros huesos y cada uno como un tizoncito se va a ir uniendo. Y cuando vengamos a ver la llama del fuego de Dios, se va a ver encendida en toda la congregación y veremos derramamiento del Espíritu Santo, milagros, sanidades, conversiones, reconcilios, porque eso es lo que el Espíritu Santo de Dios hace. Si nosotros nos compenetramos en lo que de verdad nos toca, les digo, hermanos, no veremos nosotros reparos como para decir ya no, esta iglesia no, o estos hermanos no. Mis estimables hermanos, cada uno de nosotros es responsable delante del Señor. Yo creo que como cristianos maduros, incluso los que acaben de aceptar al Señor, debemos entender que el centro de nuestra vida es nuestro amado Señor Jesucristo. Si usted se pone a ver para allá, se va a debilitar. Si se pone a ver hacia allá, se va a debilitar. Y peor si mira hacia atrás, se va a debilitar. Pero si su mirada está puesta en el blanco, si su mirada está puesta en Cristo Jesús, le digo que nada lo va a detener, porque así ha constituido el Señor a su iglesia, una iglesia que ni las puertas del infierno pueden contra ella. Esa es la iglesia del Señor. Yo quiero que veamos en el mensaje de hoy 4 aspectos importantes. En primer lugar, los planes del enemigo, que esa parte me interesa mucho hoy. Porque podría ser que no nos damos ni cuenta que el enemigo está infiltrando las familias, que el enemigo está infiltrándose incluso en la iglesia. Debemos ser cuidadosos. Porque a veces pensamos que el enemigo anda por allá bien lejos, a kilómetros, o quizás en otra ciudad, y sin darnos cuenta que puede estar bien cerquita, sin darnos cuenta que probablemente en el hogar puede estar minando el mismo enemigo. Hay que ser cuidadosos y cada uno somos responsables, repito, el que es hombre como cabeza del hogar y la que es mujer como ayuda idónea de su esposo, somos responsables. Y los hijos de igual forma, ¿verdad? Porque aunque son jóvenes, aunque son jovencitas, sé que hemos entendido que el que nos guía es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, en esta primera parte, yo quiero que veamos los planes que el enemigo tenía en aquel tiempo y lo mismo que quiere hacer hoy. Él tiene sus estrategias, él tiene sus planes malvados, porque no son cosas buenas las que el enemigo quiere para los creyentes o para la iglesia. Herodes tipifica el mismo Satanás. Herodes es como una figura del maligno que en ese tiempo se tomó a la tarea de poder maltratar a los cristianos. El único que quiere verlo a usted derrotado, verlo enfermo, verlo desalentado es Satanás. Pero hoy lo reprendemos en el poderoso nombre de Jesús, porque establecemos el señorío de Cristo en este lugar, en nuestras vidas y en nuestras familias. ¿Cuántos nos unimos, hermanos? Porque somos una iglesia dependiente del Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios, nosotros no somos nada. Sin el Espíritu de Dios estamos desprotegidos y el enemigo quisiera que nosotros peleáramos en nuestras fuerzas. Porque cuando el ser humano, el hermano o la hermana quiere pelear en sus propias fuerzas, se va a cansar, se va a rendir y de repente se va a ver desalentado y va a decir cualquier cosa porque el enemigo viene y mina la mente. Pero cuando hay unidad, pero cuando, como veamos en la parte siguiente, cuando hay una iglesia que se une para clamar a Dios, las cosas cambian. Pero vean los planes que tenía el enemigo. Dice el versículo 1 que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Aunque parezca que algo es bueno, que algo es tentador, que algo puede ser quizás a los ojos, ¿verdad?, deleitable, le digo, el diablo lo que quiere es maltratarle. Cuando haya hecho usted el pecado, después se va a sentir miserable, se va a sentir indigno y no va a tener ni cara siquiera para ver a las personas, mucho menos para acercarse a la iglesia del Señor. Pero el mensaje de hoy es una advertencia porque el enemigo quería maltratar a los cristianos.
Este Herodes, rápidamente le doy unos detalles. Se dice que era el Herodes Agripa I, porque Herodes hay varios en la Biblia. Es hasta complicado identificarlos a todos ellos porque son muchos los Herodes, eran una familia. Pero este era Herodes Agripa I, el hijo de Aristóbulo y nieto de Herodes el Grande, el que estaba cuando nació nuestro Señor. O sea que el tiempo ya había pasado acá. Y este hombre había sido puesto por los romanos porque ya no dirigía la nación, los israelitas en sí, sino más bien el gobierno romano ponía su antojo a lo que él quería, incluso a los sumos sacerdotes. Ya no se mandaban ellos solos. Entonces, a este hombre lo puso el imperio romano para que fungiera como un rey. Y se dice que entre los Herodes fue de los que más cubrió en Israel. Tenía a su cargo la tierra de Galilea, la tierra de Perea, la tierra de Judea y la tierra de Samaria, prácticamente casi todo el país de Israel. Y este hombre se alió con los judíos, hizo alianza con los líderes, porque él creía que congraciándose con los judíos y maltratando a la iglesia, a los cristianos, él se iba a posicionar mejor en su cargo. No sabía él que estaba peleando contra Dios, porque hermanos, toda persona que atenta contra la iglesia de Dios está peleando con el mismo Dios. No vayamos nosotros a ser hallados de esa forma. Ni siquiera se le ocurra a usted hablar en contra de la iglesia del Señor o de los siervos que él ha puesto, porque no sabe el juicio de Dios que está buscando. Hermanos, hay que ser cuidadosos. Este hombre terminó derrotado y al final muerto por oponerse a los planes de Dios. Dice que él maltrata a algunos creyentes. Lo segundo que dice acá que él hizo es, en el versículo 2, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mire qué buena pieza era ese hombre. Era malvado. Dice que los toma, los maltrata, y encontrando a Jacobo, que era uno de los apóstoles del Señor, era hermano de Juan, hijo de Zebedeo, los dos, dice que lo mató a espada. Y le pareció gracioso todavía, porque dice el versículo 3 que viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y dice que eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Qué pretendía él? Según el versículo 4, pretendía sacarle, dice, después de la fiesta, porque estaba la fiesta de la Pascua. La Pascua se celebraba en el primer día y luego los siguientes días de la semana, los panes sin levadura. Una vez pasara la fiesta, él iba a sacar a Pedro como un trofeo, ¿verdad? Y poder burlarse de él y poder matarlo también. Pero lo que él no sabía es que Dios tenía planes ya. Lo que él no sabía es que Dios estaba también en acción. No solamente él estaba trabajando para hacer lo malo, y nosotros no debemos descuidarnos, porque a veces ponemos más atención a lo que el enemigo está haciendo y nos puede asustar, ¿verdad? Y si vemos que algo sucede, Dios mío, dice, y si a tal persona le pasó tal cosa, ¿y quién soy yo? Dice, y comienza a verse así minúsculo. Usted no ve así, porque aunque el enemigo venga y se levante muchas veces bravo contra la iglesia del Señor o contra usted y su familia, créalo que con nosotros está el que es el Todopoderoso. Jeremías pudo decir, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Cuántos tenemos a ese Dios, hermanos? No un diosito, sino un Dios que es todopoderoso. A él tenemos nosotros. Entonces él estaba tratando de estorbar y de maltratar a los cristianos. Da muerte a uno de los apóstoles y él dice, solo me falta el otro. Eran de los más activos al principio de la iglesia. Dice que puso a Pedro bien custodiado, dice el versículo 4, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Según se dice, esos 16 soldados estaban en grupos de 4 y eran reemplazados cada 3 horas, o sea que eran por turnos. El apóstol estaba encadenado de una mano a un soldado, encadenado de la otra mano al otro soldado, y los 2 restantes estaban afuera haciendo la guardia.
y así lo cuidaban, según ellos, ¿verdad? Un criminal, solo por predicar a Cristo. Pero así es el enemigo, porque para el enemigo lo peor que un cristiano puede hacer es hablar de las bondades de Dios. Por eso no debemos cerrar nuestra boca, hermanos. El enemigo quiere que nosotros estuviéramos sin hablar de que Dios es todopoderoso. Él quisiera que nuestra boca estuviera cerrada todo el tiempo, pero esta noche le vamos a decir que no. Hoy vamos a proclamar la grandeza de Dios, porque tenemos un Dios bueno, hacedor de maravillas. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Porque Dios merece que nosotros contemos todo lo que Él hace por nosotros. Ahí estaba él, ya listo. En la noche, quizá pudiéramos decir nosotros, temeroso, con miedo. Aunque algo nos da una luz de que el apóstol no estaba angustiado y pensando que ya iba a morir. Si recordamos un poco en los evangelios, el mismo Señor le había dicho a Pedro que él iba a llegar hasta una edad en la vejez. Cuando tú eras joven, le dice, ibas a donde querías y hacías lo que tú querías. Pero cuando ya seas mayor, entonces otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. De cierto modo, el apóstol confiaba en las promesas de Dios. Si usted ha recibido promesas de Dios y de repente usted mira que la cosa se puso negra, que la cosa se puso difícil, eso no quiere decir que por eso las promesas de Dios ya quedaron en el aire. Aunque se vea todo oscuro, aunque se vea que los planes no se están cumpliendo, hay que seguir creyendo. Hay que seguir creyendo que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Pero el trabajo del enemigo no ha cesado. Yo quiero mencionar en esto antes de pasar a la siguiente parte. Porque así como en aquel tiempo maltrató a los cristianos, mató a uno de ellos y se proponía sacar al otro para matarlo, de la misma forma la Biblia dice, hoy en día dice que Satanás anda como león rugiente. No es un corderito, no es algo bueno, sino que dice que es como un león malvado que quiere matar. El Señor dijo que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Eso es lo que él hace. No hace nada bueno. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a descuidarnos y vamos a estar ahí, verdad, ajenos a lo que está ocurriendo? Hay que despertar espiritualmente. Usted está despierto siempre, ¿verdad? Y anda de aquí para allá y algunos hasta pierden el tiempo andando haciendo cosas que no deben. En algunos lugares está buscando que el enemigo lo pueda atrapar. Hay que ser cuidadoso, porque el enemigo siempre anda ahí, viéndose el que se descuida. No va a atacar al que está firme, no va a atacar al que mira que está en oración, no va a atacar al que mira que siempre está constante en la congregación o sirviendo, sino que va a atacar a aquel que se está alejando más, al que ya no se congrega, a aquel que ya no ora, a aquel que ya no lee la escritura, aquel que ya nunca testificó de Cristo a otras personas. Ahí llega el enemigo. ¿Y cómo ataca, verdad? Ataca a las personas de manera individual, pero también ataca a familias. Yo no sé si usted se ha fijado, cuando llega un virus, por ejemplo de la gripe, llega por una persona, pero después le da casi a toda la familia. Entonces, similar el enemigo. Puede ser que atienta a una persona de la familia, pero al final, ¿a quién afecta? Afecta a toda la familia. Si es un hombre, un siervo de Dios, y el enemigo le pone desaliento, le pone tristeza, le pone algo malo en su corazón, ya no se quiere congregar. Solamente la esposa, solamente los hijos. Hay problema ahí. Y si el enemigo avanza un poco más, luego va a querer que su familia tampoco siga glorificando el nombre de Dios. Podría ser que al revés, podría ser que el esposo es con todo, ¿verdad? Y es la esposa la que está fallando. Siempre va a haber problemas. Porque él va a comenzar, ¿verdad?, a meter pleito, y esa casa que era de paz, la casa que era para glorificar el nombre de Dios y que había gozo en esa familia, se vuelve una familia conflictiva. Comienzan los gritos, comienza el menosprecio a la otra persona,
sin darnos cuenta, hermanos, que el que se ha metido es el enemigo. Pero hay que ser cuidadosos, porque hay que saber que si estamos en este mundo, no estamos solos. El creyente no está solo. No me refiero que ahí está su esposa, por supuesto que ahí está, o el esposo para la mujer. Me refiero que tenemos con nosotros al Señor Dios Todopoderoso. No estamos peleando una lucha nosotros solitos, sino que tenemos a aquel que nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Seamos cuidadosos. Pero la herramienta principal por la cual hoy nos envía este mensaje el Señor es la oración. Por eso quiero pasar a la parte siguiente, a la segunda parte, que habla de la estrategia de la iglesia. Si el enemigo tiene planes, quiere decir que la iglesia debe tener una contraparte. Cuando un ejército va a atacar a una nación o a un ejército enemigo, ellos arman un plan. Pero usted cree que el otro ejército se va a quedar ahí esperando. Dicen que nos van a atacar. Ahí nos quedamos entonces. Y faltan 2 días y no hacen nada y se quedan siempre ahí en su lugar y esperando que le caigan las bombas o que le caigan los misiles. No. Hoy hay tanta inteligencia, así le llaman, ¿verdad? En los países, y cuando un país se está preparando para atacar a otro, el otro se prepara más rápido y si es posible lo ataca antes. O prepara sus misiles para derribar los que vengan de los contrarios. Entonces, si la iglesia está siendo atacada, usted no se va a quedar de brazos cruzados. Tiene que orar más. Si nos está atacando el enemigo, vamos a levantarnos a leer las escrituras. Si nos está atacando el enemigo, nos vamos a congregar más. Si está atacando el enemigo, hay que decirle a otro hermano, ayúdeme a orar porque me siento débil. Hay que hacer algo. Versículo 5 dice, así que Pedro, recalca, mire, estaba custodiado. ¿Dónde estaba él? ¿Cuántos me siguen ahí? Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, ese pero es bonito ahí, ¿verdad? Pero la iglesia, ¿qué hacía? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Ese versículo tiene varios elementos importantes que yo quiero mencionar. Esa oración fue determinante, aunque es un solo versículo y la oración se vuelve a mencionar hasta el versículo 12, pero ese versículo es riquísimo, porque así como he hablado de todo el plan del enemigo y todo lo malo que él estaba haciendo, solo esa oración, y oiga lo que voy a decir, una oracioncita, aunque no era oracioncita. Lo digo así porque a veces la gente piensa que la oración es algo mínimo. Dice algún creyente a veces, ay hermano, yo solamente puedo orar por usted. Porque a veces no tiene recursos, ¿verdad? Para ayudarle quizás, económico. O no tiene otra forma como poder animar a esa persona. Pero no menospreciemos la oración. Porque no es que tenemos solo la oración. Les digo que la oración es la que desata el poder de Dios. Usted no sabe si por la oración que usted va a hacer, ese enfermo que está en paso de muerte, Dios lo va a levantar. O si esa persona que está en miseria, que no tiene nada que comer y dice no tengo recursos financieros, y usted dice, pero yo lo que voy a hacer es orar por usted. Le voy a orar a aquel que es el dueño del oro y de la plata y Dios va a abrir puertas de bendición para que esa persona, esa familia pueda ser prosperada. Entonces la oración tiene poder. La oración desata el poder de Dios. No menguemos nosotros de orar, hermanos. La iglesia estaba orando en ese tiempo. Y ellos tenían necesidades grandes. Cuando ellos estaban afligidos, se unían para orar. Cuando estaban alegres, también se unían para orar. Así que si hay dificultad, oremos. Si hay alegría, también hay que orar. Porque puede ser que se nos olvide, ¿verdad? Cuando el problema pasó, cuando el problema mengua, entonces nos olvidamos ya. Y hasta ya no testificamos, hasta ya no nos congregamos. Es un problema. Pero cuando está la angustia, mire lo que dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. 4 cosas quiero mencionar ahí. 1, esa oración era una oración solidaria. ¿Qué significa una oración solidaria? Es aquella oración que no es mezquina.
Porque Señor, bendíceme. Hay aquel coro, ¿verdad? Que dice, bendíceme más y más, bendíceme. Es bonito, ¿verdad? Y hay que seguirlo cantando, pero también hay que buscar otro donde diga, ¿verdad? Que la bendición es para todos. Hermanos, la oración, cuando yo oro, Señor, protégeme, Señor, guárdame, Señor, bendíceme. Eso es el comienzo, nada más. Porque muchas veces, hermanos, nos podemos quedar ahí en ese círculo, ¿verdad? Que queremos todo para nosotros, pero nos olvidamos del vecino que está pasando necesidad. En la iglesia, estoy seguro que algunos de los que estamos acá no tenemos ningún problema, pero muchos de los que estamos acá no tenemos solo un problema, sino que varios problemas. Entonces, quiere decir que el que no tiene problemas actualmente debe de orar siempre por aquellos que están en dificultades. Y todos orando. Y cuando todos nos unimos, dice que la iglesia hacía oración, no dice unos creyentes o el grupo de oración de la iglesia, o 5 hermanos o 5 ancianitas, nada de eso. Dice que la iglesia hacía oración a Dios por Pedro. Hermanos, nosotros sabemos, y ustedes no son ajenos a esto, saben las peticiones delicadas que hay en el momento, en este momento. Y sabemos que no debemos dejar de orar, porque aunque usted vea que ya el problema va solucionándose, usted dirá, ya estuvo, ya pasó. No, el enemigo siempre va a querer hacer algo malo, pero la iglesia se va a levantar y va a comenzar a clamar y le va a decir, Señor, es cierto que el problema es grande y nosotros ya no hayamos qué hacer, pero tú eres el Todopoderoso y tú tienes una puerta de bendición todavía para tu iglesia. O me va a decir usted que hay momentos en los cuales no nos sentimos impotentes. Hay momentos en los cuales uno dice, Señor, ¿y aquí? ¿Qué se puede hacer? Incluso, ¿verdad? Nos llega a la mente el pensamiento, ya no hay nada que hacer. Pero eso es la humanidad. Y creo que hasta cierto punto no es del todo malo el sentirse así, porque ahí es cuando nosotros le ponemos todo en las manos del Señor y le decimos, es cierto, nosotros ya no podemos, pero tú tienes recursos todavía. Entonces la oración de la iglesia era tal que ellos comenzaron a orar específicamente. Tu siervo está preso, tu siervo está ahí. Y me imagino que ya sabían ellos que lo iban a sacar para matarlo. Pero número 2, también era una oración persistente. Dice ese texto que hacían oración sin cesar. La iglesia hacía una oración sin cesar. ¿Ha estado usted en algún momento en el cual siente que su oración fluye y vuelve a orar y siente que es necesario orar nuevamente por eso? Yo creo que estos días se ha dado, ¿verdad? La iglesia siempre tiene que orar, por supuesto, pero debemos saber que hay momentos de más terrible ataque del enemigo. Y repito, no seamos ajenos, hermanos, hay una batalla espiritual. Usted dirá, no, ¿y por qué está pasando esto? Y de repente le informan, yo no sé ustedes, pero los líderes nos damos cuenta de diferentes situaciones y uno no se va a tirar a llorar, ¿verdad? Y a decir, Dios mío, estamos arruinados, Dios mío, ya no hay nada que hacer. Nada de eso, porque con nosotros está el Todopoderoso y aunque la situación parezca imposible, Dios siempre tiene una salida. Así que hay una guerra, de eso no estamos ajenos. El enemigo está atacando. Y el enemigo está queriendo, ¿verdad?, destruir. Y si venció a uno, no va a descansar con eso. Va a querer alcanzar a otro también. Y si el otro se descuidó, también va a querer seguir avanzando a otros más. Pero ahí depende de cada uno de nosotros cómo estamos en el Señor. Si estamos firmes, si estamos flaqueando, si estamos débiles, si estamos fuertes, si estamos alejándonos de Dios. Nosotros lo sabemos. Entonces la iglesia hacía una oración sin cesar. Esa oración era persistente. Oraron en la mañana, pero no se quedaron hasta ahí. Si al mediodía, que era otro tiempo de oración de ellos, habían otra vez un tiempo, ellos seguían orando por Pedro, por Pedro, por Pedro. Y en la tarde, la oración, ¿verdad?, de las 3 de la tarde, de igual forma, orando, orando, orando. Señor, abre las puertas de la cárcel. Señor, que este hombre pueda ser librado.
Y otro de los ingredientes, como número 3, era una oración fervorosa, guiado por el Espíritu Santo. Cuando oramos aquí, me gustaría que todos los que pasamos a orar fuéramos personas, hermanos, que ponemos el clamor al cielo y que lo hacemos con una confianza tal que creemos que Dios de verdad está oyendo. Porque a veces hay oraciones que parecería que solamente es una queja, ¿verdad? Que solamente venimos prácticamente a decir que estamos derrotados. Y yo le digo, hay momentos en los cuales de verdad quizás estamos llorando, ¿verdad? Ya en la angustia ya no podemos, pero en realidad hay que recobrar nuevas fuerzas y creer que aunque yo soy débil, el más débil de los débiles quizás, pero creer que Dios es el Todopoderoso. Entonces la oración fervorosa tiene que ver con el ánimo nuestro, decirle, sí, Señor, un gran dolor siento, ¿verdad? Y en este momento mismo me está atacando, pero yo creo que aún así todavía puedo glorificar tu nombre. Una oración fervorosa es una oración de poder. Y así como en el libro de los Hechos, más atrás, en el capítulo 4, dice que cuando ellos se reunieron a orar por valor, por confianza, cuando esa oración terminó, hermanos, dice que aquel lugar, dice que comenzó a temblar. Quiere decir que ellos no estaban ahí tan derrotados y dice, Señor, mire, las autoridades ya estuvo, nos llaman y nos meten presos. Quizás ya no vamos a predicar, Señor. Quizás así es tu voluntad. No, ellos no estaban diciendo eso. Concede a tu siervo valor y que con denuedo hablemos en tu nombre, decían ellos. Que tú hagas señales, que tú hagas milagros, que tú hagas sanidades, porque ese es Dios. En el mismo momento, cuando el enemigo está atacando, Dios se glorifica y comienza a obrar en la iglesia, comienza a sanar, comienza a resolver problemas, a impartir el poder del Espíritu Santo a aquellos que se disponen y buscan su presencia. ¿De cuáles vamos a ser nosotros? ¿De los que se sienten derrotados o de los que todavía levantan el rostro y siguen en la búsqueda de Dios? El enemigo quisiera, ¿verdad?, que usted dijera, no, ya no, quizás este año termina y aún así quizás ahí termino yo. No, no le dé ese gusto al enemigo. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, un año termina, pero para el Señor el tiempo no cuenta. El tiempo de Él es eterno. Y nosotros solamente sabemos que finaliza el 2024, pero el 2025 la presencia de Dios seguirá en medio nuestro. La presencia de Dios seguirá aquí. Como decía nuestro hermano Elías, ¿verdad? El Señor, así como iba con Israel, de la misma forma está con su iglesia hoy en día. Solo resta que lo creamos nosotros. Entonces esa oración era fervorosa. Y número 4, esa oración era una oración específica. Toda la iglesia dice que hacía oración sin cesar a Dios por él, o sea, por Pedro. Hoy, repito, usted sabe por quién tiene que orar. Tenemos a nuestro hermano César, ¿verdad? Que es la petición más seria. Y hay que decir, mis estimables hermanos, que aunque se enfrentó un momento de muerte, de verdad, el espíritu de muerte ha estado ahí, pero yo creo que la oración de la iglesia ha tocado el trono de Dios. Y la oración de la iglesia es determinante para mover la mano de Dios. Ahora, cuando nosotros tenemos respuesta de Dios, no nos vayamos a sorprender de lo que ocurre. Porque eso fue lo que pasó acá en los momentos cuando ellos estaban clamando, cuando la respuesta vino. Ellos eran los primeros sorprendidos. Porque la oración de fe tiene que saber que va a haber respuesta. Y si nosotros no oramos con fe, ¿qué va a pasar? Cuando ocurre el milagro vamos a decir, ay, si yo pensé que otra cosa iba a suceder. No, no es posible. Y entonces, ¿para qué estábamos orando? Vea lo que dice. Casi el tiempo se nos va, pero falta todavía. En tercer lugar, vamos a ver que el milagro de liberación ocurrió. Del versículo 6 al 11 se narra esto. Cuando Herodes se proponía sacar a Pedro para que lo mataran, una noche antes envió su ángel. Y qué precioso, ¿verdad, hermanos?
¿Cuántos creen que Dios todavía puede enviar a sus ángeles? Lo creemos porque Dios es el Todopoderoso, es el mismo de siempre. Y Dios, de hecho, que lo hace, hermanos. Lo que pasa es que a veces nosotros quisiéramos ver el ángel, ¿verdad? Ahí materializado, ¿verdad? Y Dios lo puede hacer porque es el mismo. Pero muchas veces lo ha hecho y sin darnos cuenta. Hay gente que ha estado así de morirse en un accidente de tránsito. Y ya se ha escapado, pero como dicen, ¿verdad? Por un pelito, por un centímetro. Y quizás si es inconsciente, dice, tuve suerte. Fui rápido, me moví. Ahí donde estaba, alguien me llamó y entonces ya no me ocurrió nada. Es la mano de Dios, hermanos. Testimonios diversos que he oído de personas que oí el testimonio de una vez. Bueno, me contó un amigo en una oportunidad. Estaba esperando el autobús en una parada y de repente se acordó que algo como que se le había olvidado y dice, bueno, voy a ir a mi casa de nuevo quizás. Y se movió, ¿verdad? Se encamina a su casa de nuevo y unos pasos había dado cuando ve que ¡pum! Ahí el accidente de tránsito, exactamente donde estaba el impacto. ¿Qué pasó ahí? Dios librando a su siervo. Entonces, hermanos, no necesariamente se va a ver un ángel ahí, ¿verdad? Un hombre o alguien que se aparece, pero Dios libra de diferentes formas. Y este ángel llega y usted leyó ahí que dice que despierta Pedro. Pedro estaba dormido. Quiere decir que de cierto modo estaba tranquilo. Lo despertó el ángel. Al costado dice que lo tocó. Le tocó las costillas, decimos nosotros. Y le dice, pronto, pronto, pronto. Levántate, pronto. Dice el versículo 7. Y el 8 dice que le dice, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y lo maravilloso es que iban saliendo. Dice que pasaron la primera guardia y pasaron la segunda. Y a todo esto dice que Pedro no sabía que eso era real. Él pensaba que una visión estaba viendo, dice. Hasta que el ángel lo sacó de la última puerta, la que da a la ciudad, dice, y pasaron una calle todavía y ahí el ángel se le desapareció. Entonces se dio cuenta él que lo que estaba ocurriendo era que Dios había enviado su ángel. Gloria a Dios. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué era lo que esperaba Herodes hacer? Matarlo. ¿Qué era lo que el pueblo de Israel quería? Que lo mataran. No era el momento todavía de Pedro. Créalo que cuando la hora se llegue, nos vamos a morir aunque no queramos. Nos vamos a ir de esta tierra. Podría ser por la picada de un insecto insignificante. Pero si ya se llegó la hora, así va a ser. Pero cuando la hora no se ha llegado, puede levantarse el mismo infierno contra usted o contra su familia, pero nada de eso va a ocurrir, porque el que tiene el control de mi vida y de su vida no es Satanás, es el Dios Todopoderoso. Estamos en las manos del Dios misericordioso. Y si estamos en las manos de Él, quiere decir que estamos seguros, hermanos. Entonces ahí llega el ángel, lo liberta, lo saca. El versículo 12 dice que cuando él sale, él se dirige a sus hermanos. Y esta es la parte cuarta del mensaje. Porque en cuarto lugar vemos la confirmación del milagro. Habiendo considerado esto, dice, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo ellos? Orando estaban. Pero ¿qué pasó cuando llegó él ahí? Ese episodio es un poco risible. Y quizás a nosotros nos ha pasado también. Cuando usted oró por una persona y ni usted creía que se sanaba esa persona. Cuando usted fue y había un conflicto familiar, ¿verdad? Y usted le da palabras a esa persona y usted dice, Dios mío, esto está difícil. Orando, pero no creyendo a veces. Orando, pero dudando. Qué terrible, ¿verdad? ¿Cuál era la petición de ellos? La liberación de Pedro. ¿Y qué estaba pasando en este momento? Pedro llegó.
Pero ¿qué pasó cuando él llegó? No creyeron. El versículo 12 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Ahí está el primer error, ¿verdad? Lo más claro era que hubiera abierto la puerta. Pedro, ¿qué tal y cómo le ha ido y cómo es que escapó? Pase. Pero no, dice que estaba tan emocionada la muchacha que no abrió la puerta, sino que se fue a avisarle a los demás. Llega y le dice en el 15, bueno, dice el 14, ¿verdad? Sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron ellos? Estás loca. Así hacemos nosotros a veces también, ¿verdad? No, increíble, no, hombre, no te creo. No creo yo. ¿Cómo puede ser posible? Puede ser posible porque Dios es el Dios todopoderoso, hermanos. Para nosotros no hay a veces ya esperanza, pero como Él es el Dios todopoderoso, entonces es posible. Estás loca, le dicen. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían es su ángel. O sea, buscaron una forma más olímpica de darle la explicación a la muchacha. Porque se creía que cada persona tenía un ángel. De hecho, que la religión tradicional lo maneja todavía. Creían que cada persona tiene un ángel que lo cuida y que ese ángel pues podría tomar la apariencia de la persona a la cual representaba. Entonces le dicen ellos, estás loca, su ángel ha de ser, hombre. ¿Y cómo va a ser él si él está preso? Si lo tienen custodiado 16 soldados y hay varias puertas, ¿cómo va a salir? Pero ella decía, ahí está. No, es su ángel, de seguro. Y él pues persistió en llamar, se dieron cuenta que él era. Y cuando lo ven, mire lo que dice el 16, más Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Como que habían visto un muerto, ¿verdad? Bueno, quizá a usted ya le ha pasado, a veces dan la noticia de que alguien se ha muerto y dicen que fulano de tal, se murió en tal fecha. Y entonces la gente, de veras, ¿y cómo fue? Y hasta le cuentan una historia bien inventada de cómo se murió la persona. Resulta que a los meses se encuentra la persona. ¿Y cómo cree que se pone el que le han dicho que había muerto? Se pone, pero ¿qué habrá pasado? Era falso, eran mentirosos. Bueno, para no hablar al aire, decirle que a mi papá ya lo han matado varias veces. También a mi mamá, varias veces. Incluso gentes de cerca, no voy a decir más, pero de gente de cerca a veces me han dicho, ay, que Dios pues viera lo que hoy está haciendo que su papá pudiera ver hoy lo que Dios ha hecho con usted. Si estuviera su papá, y si estuviera, ¿por qué? Les digo yo, si mi papá está vivo todavía y si me ve. Pero la gente a veces es así. De mi madre se inventaron una vez allá en el mercado y a unas señoras les contaron que se había muerto. Y yo estuve en la vela, le dijo la mujer. Todavía. Qué mentirosa, ¿verdad? Y cuando llega mi madre, ¿verdad?, a comprar a donde la mentada señora que le habían dado la noticia, se puso, dice, pero una mirada así. ¿Y qué pasó? Dice que le dijo, Dios le bendiga, porque era hermana también. Y usted que no se había muerto, le dijo. ¿Y por qué? Le dijo, si aquí estoy viva, le dijo. Y comienza a contarle toda la historia, la falsa noticia. Entonces, algo así se quedaron ellos. Para ellos, Pedro ya era candidato de muerte. ¿Y cómo iba a salir? Cuando lo ven, se quedan atónitos, pero Pedro les dice, rápido, cállense. Todavía hay peligro, todavía hay muerte. Y dice que se va rápido a otro lugar y a aquellos pobres soldados les fue mal. Porque después de haber investigado todo, cómo se había fugado Pedro y no lo encontraron, dice que los mandaron a decapitar a ellos, porque así era de terrible romanos. Pero yo quiero que veamos aquí en este mensaje de hoy, como decíamos, lo que puede ocurrir a través de la oración. La clave de todo este mensaje y todo lo que ocurrió es la oración. No nos olvidemos. Si el enemigo está atacando, usted no piensa decir, ay, pobrecito fulano, pobrecita fulana. No sabe usted si a usted le puede atacar el enemigo. Entonces lo mejor es entrar en oración, lo mejor es estar en un clamor. Hermano, si usted puede,
cada día ocupe un tiempo para orar al Señor. Y verá usted cómo se seguirá fortaleciendo y se sentirá que la vida es diferente y verá la vida desde un punto de vista diferente, ya no pesimista. A veces la gente es muy pesimista porque no ora. Por eso es. Y cualquier cosa. Y hablaron esto de ti. Ay, Dios mío, ya se vino triste. Y mire que fulano me dijo tal y tal. Si está en oración, hermanos, no va a poner oído a cosas locas que diga la gente. Si nunca vamos a poder impedir que la gente diga algo. Si usted está haciendo lo bueno, van a hablar de usted. Y si usted también hace lo malo, con más razón van a hablar de usted. Así que hay que tener cuidado. Que la gente hable, pero que hable falsedades, porque si nos guardamos para el Señor, todo lo que digan nos debe de tener sin cuidado, porque le servimos al Dios Todopoderoso. A Él debemos nosotros agradar siempre. Así es. Gloria a Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos la gloria, mi Señor, te damos la honra. Nos permite, Señor, poder adorarte, honrarte. Tú eres el Rey, eres el Señor del universo, pero eres el Señor de cada uno de nosotros. Hoy queremos darte gracias, Señor, porque en tu grande amor y misericordia nos tienes en pie. Sabemos que el ataque del enemigo no se detiene. Siempre, así como lo hizo en el tiempo antiguo, así como atacó a la iglesia primera, también hoy en día, Señor, quiere estropear los planes maravillosos que tú tienes, Señor, para tus hijos. No permitas, Padre, que el enemigo se salga con la suya. Más bien que pongamos acción a poder, Señor, enfrentar todas esas amenazas, a poder estar firmes en la fe, a poder ponernos toda la armadura que tú ya has provisto, mi amado Dios. Enséñanos a depender de manera total, de manera, Señor, plena de ti, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.